Hola, mi nombre es Itzel Alejandra Cáceres Cervera y voy a presentar el tema de la molécula aldosterona. Empezaré hablando sobre qué es la aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidea que pertenece a la familia de los mineralocorticoides. Las moléculas que pertenecen a este grupo tienen una especial actividad en la regulación de los minerales y electrolitos en sangre, como lo son el sodio y el potasio. Esta hormona es elaborada por la corteza suprarrenal, que es la capa exterior de la glándula suprarrenal. Nos ayuda a controlar el equilibrio del agua y las sales en el riñón al mantener el sodio en el interior del cuerpo y al liberar el potasio del cuerpo. Las glándulas suprarrenales son las encargadas de producir la aldosterona. Estas glándulas son pequeños órganos endocrinos con forma triangular que se encuentran ubicados en el polo superior de los riñones. La estructura química de la aldosterona. Como ya mencioné antes, esta hormona pertenece a la familia de los mineralocorticoides. Su estructura tiene diferentes grupos funcionales que se agregan a una estructura llamada ciclopentano perhidrofenantreno, que consta de 4 anillos fusionados, 3 con 6 átomos y uno con 5 átomos. La aldosterona tiene 21 átomos de carbono, 28 de hidrógeno y 5 de oxígeno, como se puede observar en la imagen. ¿Cómo se produce la aldosterona? La síntesis de esta hormona tiene lugar en la zona glomerulosa de las glándulas suprarrenales, siendo el precursor de esta el colesterol. Este en su mayor parte proviene de las lipoproteínas plasmáticas, aunque también puede ser sintetizado de manera endógena. En este punto, diferentes reacciones enzimáticas suceden a nivel microsomal, modificando la estructura inicial del colesterol hasta que finalmente la aldosterona es sintetizada desde la desoxicorticosterona por acción de la enzima mitocondrial aldosterona sintetasa. La regulación de la síntesis y de la secreción de la aldosterona depende muy directamente de factores que regulan la secreción de renina y la producción de angiotensina 2. La síntesis de la aldosterona inicia con el transporte del colesterol desde el citosol celular hacia el interior de la mitocondria. El primer paso es la conversión del colesterol en pregnenolona, que luego se convierte en progesterona, después en desoxicorticosterona, después en corticosterona y finalmente en aldosterona. La tasa de secreción de la aldosterona es alrededor de 0.15 miligramos al día. Sin embargo, existen varias situaciones que pueden aumentar o disminuir la liberación de esta hormona. En primer lugar, la hipercalemia o elevación de los niveles de potasio sanguíneos constituye uno de los principales mecanismos estimuladores de la secreción de aldosterona. También el aumento en las concentraciones de angiotensina 2 como parte de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también aumenta la liberación de la aldosterona. El incremento de angiotensina 2 es resultado del descenso de la presión arterial. También en algunos casos, la acidosis plasmática puede aumentar la síntesis de la aldosterona. La función e importancia de la aldosterona. La función principal de la aldosterona es regular los niveles de sodio y agua del líquido extracelular, así como regular la secreción de potasio por los riñones y modificar la secreción de iones en otros tejidos como lo son las glándulas salivales, la mucosa intestinal y las glándulas sudoríparas. La aldosterona promueve la absorción renal del sodio
y la excreción del potasio e hidrogeniones. Como resultado, se retiene sodio y aumenta la eliminación urinaria de potasio e hidrogeniones. El agua se reabsorbe junto con el sodio por un efecto osmótico. Debido a que maneja los electrolitos, esta hormona también recibe el nombre de hormona mineralocorticoide suprarrenal. Es el mineralocorticoide natural más potente y es transportada en el plasma sanguíneo en forma libre o asociada con algunas proteínas. Específicamente, esta hormona circula en sangre 40% libre y 60% unido a proteínas plasmáticas, lo que le determina una vida media de alrededor de 20 minutos. La reabsorción a nivel renal promueve la entrada de agua a la circulación sanguínea. En este sentido, se produce un aumento de la volemia con elevación de la presión arterial sistémica. Por lo general, esta respuesta es mediada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se acompaña de vasoconstricción. Por otro lado, la excreción de potasio permite recuperar el equilibrio electrolítico. De igual forma, la aldosterona se encarga de la excreción renal de hidrogeniones. Este hecho favorece el restablecimiento de las concentraciones de bicarbonato en sangre y el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Otras funciones relacionadas con la aldosterona incluyen lo siguiente: modular la reactividad del endotelio vascular, regular la entrada de sodio y calcio a las células cardíacas y estimular la liberación de hormonas antidiuréticas. Regulación de la presión arterial por medio del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo. La renina enciende el angiotensinógeno, que es una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo, en dos fragmentos. El primer fragmento es la angiotensina 1. La angiotensina 1, que es relativamente inactiva, es dividida a su vez en fragmentos por la enzima convertidora de la angiotensina. El segundo fragmento es la angiotensina 2, que es una hormona muy activa. La angiotensina 2 provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2 también desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina, que es una hormona antidiurética, por parte de la hipófisis. La aldosterona y la vasopresina provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La aldosterona también provoca que los riñones retengan potasio. El incremento de los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. ¿Qué pasaría si no tenemos esta molécula? O si se encuentra en niveles bajos. La reducción de los niveles de aldosterona en sangre se conoce como hipoaldosteronismo. Algunas investigaciones afirman que el mismo puede ser por una falla primaria en la síntesis suprarrenal o por un estímulo insuficiente por parte de la renina. De igual forma puede presentarse como pseudohipoaldosteronismo, cuando existe resistencia en los tejidos a la acción de la aldosterona. Algunos medicamentos, como lo son los inhibidores de la enzima convertidores de angiotensina, la heparina, el trimethoprim y los antiinflamatorios,
no esteroideos pueden ser responsables de esta entidad. Otras causas incluyen a la nefropatía diabética, la producción deficiente de renina y la enfermedad de Addison. Por lo general, los niños con enfermedades congénitas suelen presentar un cuadro clínico más severo, mientras que los adultos tienden a ser asintomáticos. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes se encuentran las siguientes: calambres y debilidad, aumento de la frecuencia urinaria, acidosis metabólica, hiperpotasemia e hiponatremia. ¿Qué sucede cuando hay demasiada aldosterona en el cuerpo? La elevación de los niveles de aldosterona en sangre se conoce como hiperaldoteronismo. Este puede ser primario, por una alteración propia de la glándula suprarrenal, o secundario, por algún trastorno en otra parte del cuerpo. El exceso de aldosterona en sangre se asocia con hipertensión arterial, hipocalemia, hiperglucemia y daño cardíaco. Estudios afirman que el hiperaldoteronismo primario es responsable de más del 10% de los casos de hipertensión arterial sistémica. Las causas más comunes de esta afección incluyen el adenoma productor de aldosterona y la hiperplasia suprarrenal bilateral. Por lo general, las personas pueden presentar cifras tensionales elevadas por encima de 140 sobre 100 milímetros de mercurio. De igual forma, la hipertensión suele tener un inicio temprano, siendo frecuente antes de los 20 años. Algunos síntomas asociados a esta patología son los siguientes: palpitaciones, calambres y entumecimiento, dolor de cabeza, debilidad muscular y mareos. Enfermedades según los niveles de aldosterona. El hiperaldoteronismo primario, síndrome de Cohn, es debido a una sobreproducción de aldosterona por parte de las glándulas adrenales y normalmente obedece a la existencia de un tumor benigno de alguna de las glándulas. Los niveles elevados de aldosterona provocan un aumento de la reabsorción de sodio y de la eliminación de potasio por los riñones, creando un desequilibrio electrolítico. Los signos y síntomas incluyen hipertensión arterial, dolor de cabeza y, si los niveles de potasio están muy disminuidos, puede presentarse debilidad muscular. La presencia de unos niveles bajos de potasio en una persona con hipertensión sugiere la necesidad de investigar un posible hiperaldoteronismo, a veces para saber si está afectada una glándula adrenal o si lo están ambas. Puede ser necesaria la obtención de muestras de sangre a partir de cada una de las venas adrenales. Se evalúa entonces si existe alguna diferencia en la cantidad de aldosterona en cada una de las muestras. El hiperaldoteronismo secundario es más común que el primario y puede darse en cualquier situación que conduzca a aumento de la producción de aldosterona. Puede observarse en cualquier trastorno que haga disminuir el flujo sanguíneo renal, la tensión arterial sanguínea o los niveles de sodio en sangre. Puede observarse un hiperaldoteronismo secundario en las siguientes situaciones: insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, enfermedad renal y toxemia del embarazo. También en casos de deshidratación. En estos casos, la causa del hiperaldoteronismo suele ser obvia y fácil de detectar. La principal causa del hiperaldoteronismo secundario la constituye el estrechamiento de los vasos sanguíneos que aportan la sangre a los riñones. Esta situación se conoce como estenosis arterial renal. Esto genera un aumento de la presión arterial debido a niveles elevados de renina y de aldosterona y puede solucionarse con cirugía o angioplastía.